estamos grabando entonces la charla. No sé por qué carajo siempre se me olvida esa parte. Yo soy director de un centro de capacitación en Colombia que se llama Expert. Ofrecemos capacitación presencial, ofrecemos capacitación online, de hecho mediante una tecnología de hoy que se llama Connect, y ofrecemos consultoría directamente a empresas, que entre otras cosas es lo que más hacemos, ese tipo de consultoría. Bueno, ahora, si están aquí es porque de alguna manera quieren diseñar sitios web. Seguramente algunos de ustedes ya diseñan sitios web, seguramente algunos de ustedes trabajan con Dreamweaver, seguramente algunos de ustedes incluso trabajan directamente con editores de código, con Coda, con cualquiera de estas aplicaciones y se siente supremamente orgulloso de eso, está muy bien. Lo que quiero es dejar en claro para qué público objetivo es que está desarrollado Muse, cuáles son los tipos de trabajo que se pueden desarrollar en Muse y qué es lo que podemos esperar de esta aplicación y qué pasa si nosotros la combinamos con el uso de Edge Animate. Entonces, ¿qué es lo que normalmente o típicamente nosotros necesitamos conocer cuando queremos diseñar sitios web? Lo primero que tenemos que conocer es un lenguaje de etiquetado que se llama HTML. Este lenguaje no es un lenguaje de programación, o sea, si ustedes conocen HTML no saben programar, ustedes lo que saben es etiquetar. ¿Qué es esto de etiquetar? Es como si ustedes llegaran a su casa y empezaran a colocar post-it o papelitos en todo lado, indicando que la nevera sirve para enfriar, que la estufa sirve para calentar alimentos y así sucesivamente. Eso es lo que hace HTML, etiqueta contenido para que el navegador sepa de qué se trata ese contenido. Entonces usted le va a decir al navegador, este texto es un título, este texto es un párrafo, esto es una imagen y así sucesivamente. El siguiente lenguaje que nosotros deberíamos de conocer es CSS. Este es un lenguaje que da presentación a la estructura que yo ya creé en HTML. Es decir, es el que define el color de los textos, es el que define, por ejemplo, el tamaño de las cajas, el tamaño de las imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que permite hacer CSS y en la versión CSS3 que se ha empezado a utilizar con más fuerza, por lo menos desde hace 2 años por acá, ustedes pueden hacer cosas que no se podían hacer antes. Entonces antes era prácticamente imposible, por ejemplo, tener una caja con bordes redondeados en web. Actualmente con CSS3 eso se puede. Antes era imposible tener un drop shadow, ahora se puede. Es decir, antes eso se podía hacer, pero había que hacer unos trucos que normalmente integraban el uso de imágenes. Es decir, si usted tenía un elemento, una caja y quería aplicarle una sombra, esa sombra en realidad era una imagen chiquitica gris que se replicaba para simular esa sombra. Aquí tenemos, digamos, de forma visual lo que podría ser el funcionamiento del HTML y el CSS. Entonces tenemos una persona que tiene un vestido y en la parte derecha observen que esa misma persona cambia drásticamente cuando cambia el vestido. Entonces, la persona puede ser el HTML, la persona es la estructura como tal, y el CSS que corresponde a la capa de presentación es el vestido, el maquillaje, los zapatos, etcétera, etcétera. Y de hecho ustedes se dan cuenta que las personas cambian drásticamente si cambia el vestido. Si ustedes ven a una persona en pantaloneta y después lo ven en traje formal, pues cambia muchísimo. De hecho parece otra persona totalmente diferente. Entonces, esto es lo que hace básicamente el CSS. De hecho, hay varios sitios web donde con una sola estructura usted puede generar una presentación totalmente diferente y pareciera incluso que fueran sitios web totalmente diferentes. Hay una página web que se llama CSS Garden, que los invito a que la busquen y la vean. Y es un ejercicio interesante porque es una estructura, de medida que usted cambia el CSS, da la sensación que son otros sitios web. Aquí tenemos otro ejemplo, en la parte derecha tenemos la estructura. Yo cuando explico el tema del HTML siempre lo explico como el esqueleto que ustedes ven cuando están construyendo un edificio. Yo no tengo idea cómo se llama eso porque no sé de construcción, pero normalmente después de que se genera esa estructura, esa base, entonces pasamos a la parte de presentación, que es donde entonces colocan el cemento o colocan los vidrios, dependiendo. Entonces, en teoría, podríamos nosotros, por ejemplo, a un edificio cada 6 meses o cada año estarle cambiando la presentación y parecería otro edificio totalmente independiente. Lo importante o lo más importante tener en cuenta es que esto corresponde a dos capas independientes. El HTML y el CSS debe manejarse como dos capas totalmente independientes. Y adicionalmente a esos lenguajes nosotros necesitamos otros lenguajes adicionales dependiendo del tamaño del sitio web, dependiendo de lo que queramos que haga ese sitio web. Entonces ya les había dicho el HTML y el CSS, pero tenemos aquí otro lenguaje que es JavaScript, es SJS.
El JavaScript es un lenguaje que está muy orientado a web y es un lenguaje que permite agregar interactividad para web. Es decir, que si yo quiero que un elemento se mueva, que quiero que me aparezca un mensaje, todo ese tipo de cosas las puedo hacer con JavaScript. Seguramente los que en la sala habrán personas que habrán trabajado o que estén trabajando con Flash y van a decir, bueno, pero es que interactividad eso lo hace Flash. Ya vamos a explicar qué pasa con Flash. Y más adelante tenemos otros lenguajes, tenemos PHP y MySQL. PHP es un lenguaje de manejo de datos y MySQL es precisamente una base de datos. Entonces, cuando queremos que haya información dinámica, como por ejemplo un diario, si ustedes entran a un diario aquí en Colombia, por ejemplo eltiempo.com o cualquier otro diario, ustedes se van a dar cuenta que por lo menos cada hora está cambiando el contenido. Si usted refresca o entra a diferentes horas del día, el contenido es diferente. No es que existan diseñadores que estén pegados todo el día cambiando ese contenido, sino que el contenido cambia de forma automática. Y eso se hace con lenguajes como PHP y MySQL. Y finalmente tenemos un concepto que ustedes han estado escuchando muchísimo en los últimos años, que es el concepto de HTML5, que es un concepto de hecho que se ha confundido bastante. HTML5 en realidad pues es la actualización al lenguaje HTML4 que nosotros normalmente estábamos trabajando hasta hace algunos años. Dentro de las ventajas de HTML5 tenemos unas etiquetas que son más descriptivas, eso en términos más técnicos se dice es unas etiquetas más semánticas. Sin embargo, en términos comerciales, actualmente se le llama HTML5 a todas las cosas nuevas de la web. Entonces, CSS3, JavaScript y HTML, todo lo han revuelto dentro de ese mismo concepto. Pero HTML5 es básicamente, para hacerlo más sencillo, todas las tecnologías nuevas de la web. Y adicionalmente a esos lenguajes, que son los lenguajes básicos que nosotros deberíamos conocer si queremos ser diseñadores web, nosotros también tenemos otros conocimientos que necesitamos cuando vamos a crear un sitio web. Entonces tenemos un conocimiento, por ejemplo, que se llama arquitectura de información. La arquitectura de la información es la que define o me permite definir cómo vamos a distribuir y organizar la información que vamos a integrar dentro de nuestro sitio web. Si ustedes van y hablan con un cliente, el cliente quiere meterle absolutamente todo lo que sea posible a su sitio web, incluyendo la típica misión, visión, la historia de los que inventaron de los que crearon la empresa, el árbol genealógico de la familia, bueno, absolutamente todo. Entonces, la tarea de las personas que trabajan con arquitectura de información es hacer un proceso de curado de toda esa información, definir qué es lo que va y lo que no va dentro de este sitio web y cómo se va a distribuir dentro del sitio. Posteriormente hay otro conocimiento muy importante que es el conocimiento de SEO, Search Engine Optimization, que son las técnicas que permiten que su sitio web sea encontrable por los buscadores. O sea, de nada sirve el sitio web mejor diseñado si nadie lo va a encontrar cuando van a hacer una búsqueda en Google o en Bing o en cualquier otro navegador. SEO es un conjunto de técnicas que permiten hacer eso. Tener un sitio web y no realizarle técnicas de SEO es lo mismo que si usted imprimiera un aviso grandísimo para un cliente y lo guardara en el patio trasero de la empresa. Nadie va a ver ese aviso. Entonces lo mismo pasa con el sitio web. Si no aplicamos esas técnicas de SEO, nuestro sitio web no va a servir para mucho. Ustedes dirán, bueno, pero es que para eso sirve el www, mi dominio. Yo le paso el dominio a las personas y listo. No es cierto. La cantidad de personas que van a ingresar directamente con su dominio es un valor muy pequeño comparado con las personas que pueden ingresar a su sitio web si lo encuentran dentro de los buscadores. Tenemos otro conocimiento que se llama accesibilidad, que es la forma como nosotros podemos acceder al contenido en diferentes momentos o la forma como las personas que tengan algún tipo de discapacidad pueden acceder al contenido de nuestro sitio web. Los sitios web gubernamentales, especialmente de países desarrollados, requieren, o sea, como exigencia, deben cumplir unas normas de accesibilidad. En Latinoamérica todavía no está tan extendido, pero ya hay algunos países y algunas empresas que están exigiendo esta parte. Y en adelante hay muchos otros conocimientos que se requieren para web. Lo que quiero dejar claro aquí es que crear un sitio web, o sea, lo que está pasando en este momento con las herramientas que les voy a mostrar es posiblemente lo que pasó hace 15 o 20 años cuando apareció Corel y cuando aparecieron las primeras versiones de Illustrator, etc. Entonces, el hecho de que existieran esas herramientas, aparecieron personas que decían que eran diseñadores. No es cierto. En este caso, podemos hacer la comparación. El hecho de que usted trabaje actualmente con Muse no necesariamente quiere decir que usted es diseñador web. Tenga muy en cuenta eso. Entonces, tenga en cuenta. Y claro, al final, con toda esta cantidad de conocimientos, pues lo que el mercado le exige a uno es que uno sea un Jedi, ¿no? Un Jedi del conocimiento web, que usted sepa absolutamente de todas estas cosas. Ahora, usted puede decir,
Bueno, pero es que a mí no me convence eso de programar. O sea, definitivamente lo de programar como que no me estás convenciendo. Yo soy diseñador gráfico, Marlon, a mí no me metas cuento. Yo sé desde la herramienta de selección, sé de la herramienta de transformación, soy un mago de Photoshop, de Illustrator, etcétera. Y me convence el negocio web, pero no me convence el tema de programar. Pero si les digo que hay vida más allá de Photoshop, ustedes tienen que tener eso muy en cuenta. Hay algo importantísimo y es que actualmente el mejor consejo que se le puede dar a un diseñador actualmente es el siguiente. Usted no puede tenerle miedo al código. O sea, no necesitamos actualmente que los diseñadores sean desarrolladores, ¿ok? Un desarrollador y un programador es un concepto totalmente diferente. Pero actualmente, un diseñador que quiera sobresalir en el mercado debe perderle miedo al código. Debe ser capaz por lo menos de identificar una etiqueta HTML, identificar una regla CSS. Ahora me van a decir, bueno, es que no, eso es demasiado conocimiento. A mí no me interesa definitivamente. O sea, ni así me convences, Marlo. Yo estudié diseño gráfico, fue por algo, no estudié diseño gráfico para que después me vengan a decir que tengo que conocer de código. Entonces, en ese caso, ya Adobe ha desarrollado una herramienta que ya lleva más o menos como año y medio dentro del mercado, y esta herramienta se llama Adobe Muse, que es la herramienta de la cual vamos a estar hablando. Adobe Muse es una herramienta o es una aplicación, de hecho, que comparte muchos conceptos heredados de InDesign. Entonces, si ustedes han trabajado con InDesign, van a ver que muchas de las herramientas y de las funciones de Muse son igualitas que en InDesign. La diferencia es que aquí estamos generando, digamos, detrás de bambalinas, mientras nosotros trabajamos con las herramientas gráficas detrás de bambalinas, Muse está generando automáticamente HTML5, CSS3 y JavaScript. Es decir, que tenemos un sitio web que está creado bajo estándares actuales. Hay muchas personas, por supuesto, que son muy pesimistas respecto a esto. Y entonces empiezan a hacer referencia a lo que pasaba antes con Dreamweaver. No, mira, Dreamweaver también tenía funciones automatizadas para que no hicieras las cosas con código y mira que el código que generaba era horrible. Sí, eso es cierto, pero es que estamos hablando 15 años después, estamos hablando 12 años después. Por supuesto que la tecnología cambia. Y solamente en este año o año y medio que tiene Muse en el mercado, ha cambiado impresionantemente y se le han agregado muchísimas herramientas. El código que me genera actualmente Muse hoy, comparado con el código que me generaba cuando recién salió, cuando estaba en versión beta, es terriblemente diferente. Por ejemplo, en las versiones iniciales de Muse, si nosotros aplicábamos drop shadow a los elementos, esos drop shadows se convertían a imagen. Todo se convertía a imagen prácticamente. Actualmente, el código que se genera es código CSS3, por lo tanto, los sitios web actualmente son muy livianos o mucho más livianos que si los comparamos con, con las versiones iniciales. Sí es en serio, o sea, funciona. Como les digo, tenemos una aplicación que ya lleva año y medio en el mercado, tenemos una aplicación que ya ha sido ensayada, tenemos una aplicación con la cual se han creado muchos sitios web y con bastante éxito. Sin embargo, tenemos que definir claramente el mercado de Adobe Muse. Adobe Muse no es para crear portales web. O sea, si usted lo está contratando una empresa grandísima y le pide que genere un portal web que además tenga la posibilidad de generar contenido de forma dinámica, conectándose a base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo hace Adobe Muse. Adobe Muse tiene un mercado muy específico, un nicho de mercado muy específico que corresponde a micrositios web. ¿Quiénes van a usar entonces Adobe Muse? Normalmente las personas que están usando Adobe Muse son creativos, son diseñadores, es decir, personas que pueden expresar esa creatividad mediante herramientas gráficas con el fin, por supuesto, de no tener que escribir el código. Y de hecho, hay personas, o he visto personas, que trabajan directamente con el código, pero que si necesitan realizar un micrositio web, lo pueden hacer fácilmente, rápidamente con Muse. No tienen absolutamente ningún problema. Pero nuevamente, el mercado no es para las personas que conocen HTML5 y CSS3, no es para las personas que se sienten cómodas. Porque si usted me va a preguntar, Marlon, yo quiero hacer un sitio web, pero quiero conectarlo a una base de datos. Y yo, bueno, ¿pero por qué? No, porque yo conozco de PHP y MySQL. Bueno, si tú conoces PHP y MySQL, probablemente HTML y CSS para ti sea una bobada.
Entonces, en ese caso, Muse no es para ti. Nuevamente, Muse es para diseñadores y es para creativos, para que puedan expresar ese conocimiento o esa creatividad. Ustedes se van a encontrar entonces también con esto, el diseñador clásico, el diseñador que sí conoce HTML5 y CSS3 y que les va a decir lo siguiente. Yo programo HTML desde los 5 años y si usted no escribe código, entonces no merece estar en el mundo web. Es respetable, por supuesto, y de hecho, si usted en realidad conoce HTML y CSS, pues tiene un campo de acción laboral mucho mayor. Nuevamente, por eso les estoy especificando cuál es el mercado de Muse. Entonces, si usted conoce HTML y CSS, pues no necesita Muse. Pero no quiere decir que actualmente si las personas no conocen esos lenguajes de programación, no puedan crear micrositios web, porque eso es lo que les estoy diciendo. Con Muse lo podemos entonces nosotros lograr. Ahora, tampoco pueden caer en lo siguiente. Tampoco podemos decir, bueno, es que yo ya aprendí a utilizar las herramientas de Muse, yo ya aprendí a utilizar la flechita, el cuadrito, etcétera, entonces ya soy diseñador web. No, señores. Recuerden todos los conocimientos de los cuales yo les estaba hablando hace rato. Entonces, hablábamos de la parte técnica, es decir, más bien de la parte de HTML, CSS, JavaScript, hablamos de eso, pero recuerden que hay otros conocimientos, recuerden que les estaba hablando de accesibilidad, recuerden que les estaba hablando de arquitectura de información, recuerden que les estaba hablando de SEO. Entonces, todo ese conocimiento no es reemplazado por Muse. Muse reemplaza el conocimiento de código, pero no reemplaza SEO, arquitectura de información y todos los demás conocimientos adicionales que usted necesita para crear un sitio web profesional. Cuando estoy hablando de un sitio web, usted puede tener un micrositio web. Un sitio web profesional no necesariamente es un portal. Usted puede tener un micrositio web, pero que sea un micrositio web profesional. Usted puede tener un portafolio web, pero que sea un portafolio web profesional. Entonces, tengan muy en cuenta eso. El hecho de que ustedes aprendan a manejar las herramientas web, no necesariamente está indicando que ustedes ya son diseñadores web. Vamos a abrir entonces de una vez la herramienta. Yo tengo aquí la versión beta, la versión pre-release de Muse, tiene algunas ventajas importantísimas. Como les digo, estas aplicaciones están avanzando a un ritmo impresionante. Yo estoy trabajando con Muse desde la versión desde que sacaran desde la versión beta, desde antes que desde antes que lanzaran la versión final, y más o menos cada 2 meses le están agregando características y mejoras a estas aplicaciones. Esta es la versión Muse CC o Muse Creative Cloud, y es la versión que va a estar disponible a partir del lunes. Si ustedes ya han comprado Muse, por algún motivo, y como Muse es una aplicación que está basada en un modelo de suscripción, entonces les va a llegar un mensaje indicándole que ya pueden actualizar. Y si no, igual si van a comprar Muse o van a descargar la versión trial, a partir de la próxima semana ya estarán trabajando con esta versión. Entonces, lo primero que nosotros encontramos dentro de Muse es esta ventana de bienvenida. Aquí, por supuesto, nosotros podemos crear un sitio web o podemos abrir sitios que ya han sido creados. En la parte derecha hay unos hiperlinks que me muestran diferentes funcionalidades. De hecho, estas son funcionalidades de la versión 5 o la versión CC o Creative Cloud de Muse. Hay una opción que se llama en Browser Editing, que es una versión que permite que si usted diseña su sitio web, puede hacerle ediciones en el navegador sin necesidad de tener Muse. Es decir, otra persona si está autorizada, si se le creó un usuario, entonces puede entrar y hacerle cambios a su sitio web. Puede cambiar texto, corregir errores ortográficos, etcétera, etcétera. Y hay otra función súper interesante que se llama Parallax Scrolling, que permite que haya elementos dinámicos, elementos que se muevan a medida que usted esté haciéndole scroll a la página, es decir, que vaya desplazándose hacia abajo y hacia arriba. Esta es la ventana que ustedes van a obtener cuando ustedes ingresan al sitio creative.adobe.com, que es el sitio de Creative Cloud, desde donde ustedes pueden descargar las diferentes aplicaciones. Y observen que dentro de todas esas aplicaciones que tenemos, que incluso son más aplicaciones de las que tenía la versión Muse, perdón, la versión Master Collection, que era la versión que uno siempre añoraba. Entonces, aquí tenemos, dentro de todo ese grupo de aplicaciones, tenemos Muse. Dentro de todo ese grupo de aplicaciones también tenemos otras aplicaciones como por ejemplo Lightroom, que no hacía parte pues, de la Master Collection anteriormente. Y más hacia la parte inferior, para que lo tengan muy en cuenta, más hacia la parte inferior ustedes van a encontrar algo que se llama herramientas Edge Tools and Services. Estas herramientas son herramientas que normalmente están orientadas a web
y dentro de estas herramientas tenemos a Edge Animate. Lo interesante de todo este grupo de herramientas es que son totalmente gratuitas a la fecha. O sea, usted puede crear animaciones HTML5 en este momento de forma gratuita. Tenemos también una herramienta que se llama Edge Code para las personas que definitivamente son máster en código y no les gusta absolutamente nada de forma gráfica. Entonces Edge Code es un editor de código que permite, como su nombre indica, escribir directamente el código sin ningún tipo de ayuda visual. Y así de en adelante tenemos otras herramientas que pues por tiempo hoy no las voy a explicar, pero son herramientas orientadas a web y son totalmente gratuitas. Denle una mirada como diseñadores web a Typekit y a Edge Fonts porque son las que permiten que ustedes ya rompan ese límite de solo las fuentes estándar que nosotros trabajábamos para web anteriormente. Bueno, ahora tenemos entonces nuevamente la ventana, vamos a hacer clic en el botón para crear un nuevo sitio. Observen que aquí tenemos entonces la ventana de crear un nuevo sitio. Y este sitio, observen que se puede realizar para desktop, o se puede realizar para tablet, o se puede realizar para iPhone, o para teléfono, perdón, para smartphone. O, idealmente, yo realizo un sitio con los tres diseños. Entonces, los sitios web dentro de Muse se pueden realizar con diseños alternativos o diseños adicionales para estos que son los tres tipos o los tres grupos de dispositivos que hay actualmente con los cuales accedemos a Internet. Para escritorio, para tablet y para iPhone. Esto, también tengan muy presente, no es responsive design. Esto es otra técnica que se llama diseño adaptativo. Ahora les explico la diferencia. Aquí tenemos entonces el tamaño de la página, tenemos el alto mínimo de la página. El alto se define como alto mínimo porque dependiendo de la cantidad de elementos que usted agregue a su sitio web, ese alto puede variar. Entonces el alto puede ser más que ese tamaño mínimo que definimos. Definimos el número de columnas. Nuevamente, si ustedes trabajaron con InDesign, es exactamente lo mismo. Aquí coloqué 12 columnas. Y de ahí en adelante, entonces, los diferentes valores que yo necesite crear. Aquí tenemos, por ejemplo, el ancho de las columnas, el gutter o el espacio entre las columnas. Todo esto se calcula automáticamente simplemente dividiendo todo este tamaño del ancho entre este número de columnas, dando el espaciado o el gutter. Y tenemos un área de márgenes. Los márgenes, igual que en InDesign, son básicamente un borde que existe entre el contenido y el borde de la página, o un espacio que existe entre el contenido y el borde de la página. Y el padding, que es el espacio que existe entre el borde de la página web y el borde del navegador. Por defecto, las páginas están centradas de forma horizontal. Si yo lo desmarco, entonces yo puedo decirle que el margen, perdón, que el padding izquierdo sea 0, entonces todo el sitio web estaría desplazado hacia la izquierda. Pero la gran mayoría de nuestros sitios web están centrados de forma horizontal. Y hay una opción que se llama Sticky Footer, que permite que el footer o el pie de la página quede pegado en la parte inferior del sitio web. Esto es especialmente importante en los dispositivos móviles, en smartphone y en tablets. Vamos a decirle OK, y aquí tenemos entonces la ventana del sitio que hemos creado, o la interfaz cuando ya hemos creado nuestro sitio. Y en la parte inferior tenemos las páginas maestras y en la parte superior tenemos las páginas HTML o las páginas de contenido. Las páginas maestras funcionan exactamente de la misma manera como funciona en InDesign o en cualquier herramienta gráfica. Si yo hago un doble clic, entonces yo agrego contenido en esta página maestra y automáticamente ese contenido se replica en todas las páginas internas que estén basadas en esa página maestra. En la parte superior ustedes van a encontrar un área donde me está indicando el flujo de trabajo de Muse. Tenemos entonces un área de planeación donde dice plan, un área de diseño design, un área de previsualización, un área de publicación y un área de administración del sitio. Me está guiando paso a paso, no hay digamos, forma de perderse. Y yo empiezo a crear la estructura del sitio haciendo clic en estos botoncitos. Tengan muy presente, aquí estoy creando unas páginas web que están en el mismo nivel jerárquico. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que aquí vamos a hacer nuestra página productos, que esto sea sedes, por ejemplo, de la empresa, que esto sea la página contáctanos. De hecho, voy a hacer algo, y es que voy a dejar, normalmente la página se llama contacto, pero quiero colocarlo contáctanos porque esta palabra tiene una tilde.
Entonces, hay algo muy importante que debemos tener cuando estamos utilizando símbolos o tildes. Es decir, por ejemplo, la ñ o la tilde son caracteres que suelen generar inconvenientes dentro de los sitios web. ¿Qué ocurre? Que este nombre que nosotros tenemos o que escribimos debajo de cada una de las páginas es el mismo nombre con el cual se van exportando. em, por favor, recuerden las preguntas en la parte inferior. Bueno, ¿me están escuchando? El sonido se entrecorta. Bueno, ya entendí. Se cortó la señal. Regálenme un minutico, desconecto otro computador que tengo conectado que tal vez es eso, si es aquí. De todas formas, tengan en cuenta. Bueno, listo. Ok, perfecto. Entonces, como les decía anteriormente, el nombre con el cual me aparece en la parte inferior cada una de las páginas es el mismo nombre con el cual se exportan los archivos HTML. Entonces, cuando tengo nombres que contienen símbolos como la ñ o la tilde, debo tener cuidado. Sin embargo, hay un panel que se llama las propiedades. Yo hago un clic derecho sobre la página, selecciono la opción propiedades de la página y desde acá yo puedo definir o puedo cambiar el nombre de la página. Miren que aquí por defecto donde dice paste, no, perdón, donde dice file name, por defecto me está colocando el mismo nombre incluyendo la tilde. Pero yo simplemente lo que hago es desmarcar esta casilla y colocarle el nombre que yo necesite. Pero es algo que deben tener en cuenta. Adicionalmente, yo puedo crear páginas que estén debajo de otras páginas. Es decir, páginas que estén en un nivel jerárquico o que dependan de la página superior. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que primero vamos a tener la sede de Cali, la sede de Bogotá y la sede de Medellín. Aquí tenemos las tres sedes y tenemos las diferentes páginas. Y en la parte inferior tenemos la página maestra. No, Cali, no, Rakira no, Cali. En la parte inferior tenemos la página maestra. Yo puedo crear varias páginas maestras. En este caso no voy a trabajar con varias páginas maestras, pero yo puedo crear las páginas maestras que yo necesite. Esto me flexibiliza mucho más el trabajo. Y cualquier elemento que yo cree dentro de la página maestra, entonces automáticamente vamos a crear un simple rectangulito acá. Automáticamente todos esos elementos se replican dentro de las páginas internas nuevamente tal como lo hacemos en los programas de diseño. Voy a remover nuevamente este elemento de la página maestra. Voy a volver a las páginas internas y observen cómo automáticamente también se replica ese cambio. Cuando ya tenemos la planeación, entonces vamos al área de diseño. Observen que aquí hice clic en el botón de diseño y en el botón de diseño tenemos la posibilidad, por supuesto, de crear los diferentes elementos dentro de la página. Vamos a hacer esto ya sea dentro de cada una de las páginas o podemos hacerlo también dentro de la página maestra. Aquí tenemos diferentes herramientas. Ahora, el número de herramientas que ustedes van a ver em, es un número muy pequeño comparado con las herramientas que ustedes seguramente van a ver dentro de Illustrator, Photoshop, InDesign. Estas aplicaciones tienen muchísimas herramientas, mientras que acá, como herramientas de creación, observen que tenemos solamente la herramienta de selección, una herramienta para recortar, una herramienta de texto, una herramienta lupa, una herramienta mano y una herramienta rectángulo. Estas son las herramientas de edición y herramientas de creación como tal solamente es la herramienta de texto y la herramienta rectángulo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos solamente esas herramientas? ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está la herramienta de dibujo libre? Etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder entender eso es que estamos creando contenido para web. O sea, no quiere decir que Adobe no fue capaz de colocar una estrella, no fue capaz de colocar una pluma. No, el problema no es que no se pueda colocar la pluma dentro del grupo de herramientas. El problema es que no se puede escribir fácilmente ese tipo de contenido. El problema es que no se puede generar ese tipo de, no se puede replicar, perdón, ese tipo de contenido de forma sencilla para web. Los elementos que me definen las secciones o las áreas para la web se llaman divs y por eso nosotros tenemos aquí siempre este rectángulo. Entonces, cuando estamos creando un rectángulo en Muse, nosotros no estamos creando un rectángulo tal como lo estamos haciendo en programas gráficos. Aquí estamos creando es una sección que se llama un div. Y ese es el motivo, entonces, por el cual nosotros solamente tenemos esta herramienta. Claro, se pueden hacer esquinas redondeadas, etcétera, pero ahora les voy a mostrar un sitio web creado con Muse y se van a dar cuenta
que se pueden hacer cosas interesantes y el hecho de que no exista la pluma no es una limitante. Voy a volver a la página maestra y como tenemos entonces solamente esas herramientas tan básicas, hay algo que sí es muy interesante dentro de Muse y se llama la librería de widgets. Los widgets son unos elementos que ya están prediseñados y son elementos normalmente interactivos. Y con estos widgets yo puedo crear muchas estructuras interactivas dentro de la página web. Entonces tenemos una categoría de composiciones, tenemos una categoría para generar formularios, una categoría para generar menús, paneles y una categoría de slideshows. Y seguramente a medida que se vaya actualizando Muse, entonces se van agregando más herramientas. Lo primero que nosotros seguramente vamos a necesitar dentro de la página, pues es un menú. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el menú horizontal, lo arrastramos y observen que automáticamente realizamos este proceso. El menú está reflejando la estructura que yo creé dentro del área de planeación. Observen, página Home, Productos, Sedes y Contáctenos. Y aquí tenemos Home, Productos, Sedes y Contáctanos. Y es totalmente dinámico. Si yo selecciono, por ejemplo, vamos a borrar Contáctanos. Lo elimino, vuelvo al menú y observen que automáticamente el menú se está actualizando. Por supuesto, si agrego contenido dentro del área de planeación, pues entonces también se va a agregar ese elemento dentro del menú. El menú, pues, aquí ustedes van a ver un menú supremamente básico. Entonces van a estar pensando, no, yo prefiero hacerlo con CSS, con HTML a mano, o mandarlo a hacer. En realidad, aquí el límite se vuelve el límite de su creatividad. Y ahora les voy a mostrar ejemplos de menús que se pueden generar con base a esto que tenemos. Se pueden importar los formatos de archivo más común. Entonces yo puedo importar archivos JPG, puedo importar archivos PNG, puedo importar archivos GIF y adicionalmente puedo importar archivos PSD. El hecho de que yo pueda importar archivos PSD me da una enorme flexibilidad porque Muse reconoce todas las capas. Entonces voy a seleccionar acá, a ver si tengo algún archivo PSD. Aquí tengo. Aquí tenemos un archivo con extensión PSD. Le digo abrir, estoy importándola y observen que en el momento en que nosotros importamos este archivo, como es un archivo PSD que contiene capas, entonces yo puedo indicarle que importe solamente ciertas capas y ciertas capas no, o puedo importarlo por supuesto de forma compuesta. Entonces, los formatos de archivo, nuevamente, que me permite importar Muse son formatos de archivos normalitos, estándar para web, pero adicionalmente me permite importar archivos PSD. Yo en realidad en la práctica utilizo poco los archivos PSD para Muse porque estoy dejándole la cantidad de compresión que se le aplica a las imágenes a Muse. Yo prefiero comprimir manualmente mis imágenes en JPG, GIF, de acuerdo al tipo de imagen, porque eso me permite controlar el tamaño de estas imágenes. Sin embargo, en estas últimas versiones, el proceso de exportación a estos formatos también ha sido bastante mejorado y el resultado que se obtiene es interesante. Voy a mostrarles un sitio que, digamos, ya está medianamente creado. Vamos a DemoMuse. Aquí tenemos. Aquí tenemos este sitio web, por supuesto, ha sido creado con las diferentes herramientas que yo les estaba mostrando. Son simplemente importación de imágenes, son diferentes widgets. Aquí tenemos un widget. Entonces, cuando ya tenemos el diseño creado, observen que venimos y hacemos clic aquí en la opción de previsualización y desde acá yo puedo testear, hacer un testing de todos los elementos que yo he creado. Entonces, miren este elemento interactivo que hay en la parte superior, que es una especie de slideshow. Esto normalmente requiere JavaScript o requiere jQuery o Flash, si usted quiere, para poderlo hacer. ¿Cómo lo hicimos nosotros aquí dentro de Muse? Muy sencillo. Nosotros lo único que hicimos fue venir, vamos a ir a una página interna, utilizar uno de estos widgets. No puedo hacer todo el proceso pues por tema de tiempo, pero básicamente lo que nosotros hacemos es coger un widget, arrastrarlo y empezar a importar imágenes a este widget. Vamos a importar nuevamente, no, lo que voy a hacer es coger esta imagen, la voy a cortar y la voy a pegar y la voy a arrastrar dentro del widget. Entonces, cuando arrastro esto dentro del área de contenido, normalmente los widgets están divididos en unas áreas que se llaman activadores y en unas áreas de contenido.
Las áreas de activadores son las que permiten activar el contenido que es dinámico. Entonces, observen que yo arrastro este contenido dentro de, perdón, arrastro la imagen dentro del área de contenido y me aparece como un reborde azul que me está indicando que ya la reconoce y ya hace parte. Voy a previsualizar y observen que aquí tenemos un contenido que es interactivo. Yo podría repetir el proceso. Lo que estoy haciendo es clic abajo en las áreas de activadores. Entonces, repito el proceso en las otras áreas y tendría un slideshow con diferentes imágenes. Eso puede tener transparencias, no hay absolutamente ningún problema. Y con la misma facilidad con la cual yo estoy modificando o agregando imágenes a este slideshow, yo realicé entonces este proceso que les estoy mostrando o esto que les estoy mostrando. Entonces tenemos el área interactiva en la parte superior. Observen el menú de navegación. Voy a ir a previsualizar para que lo puedan ver. Aquí tenemos el menú de navegación dependiendo de donde hagamos clic. Entonces observen que el menú o el elemento del menú activo tiene un fondo que es como una especie de imagen, un rectángulo. Esto entonces les demuestra lo que les estaba diciendo anteriormente. El menú inicial, por supuesto, era muy básico, pero si nosotros tenemos creatividad, podemos entonces hacer unos menús bastante interesantes en términos gráficos. En el área, en la página, por ejemplo, de destinos, tengo esto. Entonces, si yo hago clic en cada uno de los destinos de ese mapa, en la parte derecha se está reemplazando el contenido. Si voy al área de testimonios, observen que hago un rollover sobre las imágenes y apenas hago el rollover, entonces cambia. A ver, un momento mientras se actualiza. Entonces, si hago el rollover, cambia de la imagen a color a la imagen en escala de grises. Y si hago clic sobre la imagen, cambia el contenido de la parte inferior. Recuerden, no estoy programando absolutamente nada. Todo lo hice de forma gráfica. Venimos aquí al área de galería. Aquí tenemos una galería de imágenes. Si hacemos clic sobre cada una de estas imágenes, observen que me muestra entonces. Aquí tenemos las imágenes, pero en la parte frontal, con unos botones. Estos botones yo los personalicé. Voy a salir de acá. Esto se llama una caja de Lux. Si venimos al botón de, bueno, aquí en la parte de nosotros tenemos una serie de videos. Observen, y en la parte superior observen que tenemos unos hiperlinks internos, es decir, unas anclas. Entonces, si yo hago un clic sobre cada una de estas anclas, bueno, aquí se me cerró Muse porque recuerden, estoy trabajando con la versión, con una versión beta. Voy a, voy a volverlo a abrir, se me bloqueó un momento. Y también es porque estoy testeando directamente dentro de Muse. Entonces, también puedo testear dentro del navegador. Voy bajo el menú File y le digo que previsualice esto, pero dentro del navegador. Vamos a previsualizarlo y observen que aquí ya lo tenemos dentro del navegador. Vamos a esta página, previsualice la página, perdón. Necesito previsualizar todo el sitio. Aquí se demora un poquito porque lo que está haciendo es la carga de todo ese contenido dentro de... Recuerden las preguntas en la parte inferior o al final les respondo todo lo que necesiten. Bueno, y aquí entonces en la página de nosotros, observen que tenemos unas anclas. Luego vamos a la página de contacto. Este formulario de contacto funciona absolutamente en cualquier servidor que tenga soporte para PHP. En versiones anteriores no se podía. Y tenemos de hecho incluso un CAPTCHA. Este CAPTCHA es para evitar spam. Este CAPTCHA, sin embargo, sí requiere que yo utilice una opción que se llama Business Catalyst, un servicio que se llama Business Catalyst, del cual ahorita les hablo un poco. Entonces, por supuesto, por tiempo no les puedo mostrar todas las diferentes opciones que tiene Muse, pero les voy a mostrar acá otro sitio web que realicé con Muse. Miren, aquí tenemos entonces, este de hecho ya está subido en un servidor. Aquí tenemos la página de inicio. En la página de inicio también tenemos un slideshow. Aquí lo tenemos. Aquí en la parte inferior es un contenido estático, son básicamente unas imágenes. Estos son fuentes web, observen. Normalmente estas fuentes requerirían que yo exportara imagen. Esto es texto seleccionable y lo utilicé mediante un servicio Typekit que está integrado dentro de Muse. No hay que hacer absolutamente nada extraño, no hay que copiar scripts ni nada. En la página de planes tenemos entonces este elemento también interactivo que me permite agrupar contenido dentro de una sola área. En la parte de testimonios tenemos este otro elemento interactivo. Esto también es un widget.
tenemos en la parte de juega y aquí ya entonces venimos a la parte de Edge Animate. Observen que aquí hay una animación y ya les hablo un poco de ellas. Claro, ahora me van a decir, uy, pero esa animación tan básica. Ya les muestro un poco sobre la animación. Y finalmente tenemos el botón de contacto. Los formularios de contacto, como todo lo que tenemos en Muse, ustedes pueden hacerle lo más adornado, lo más bonito posible. Esto ya es un tema de su criterio gráfico, pero se pueden hacer formularios también bastante interesantes en términos gráficos. Entonces, si vengo aquí al área de juega, observen que tenemos una animación. Entonces, si yo hago un clic derecho sobre esta animación, no tenemos este contenido como Flash. Miremos qué es lo que pasa entonces con Flash. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Aquí. Esto fue el último slide que estábamos trabajando. Listo. Entonces, ya sabemos que nosotros podemos crear sitios web, micrositios web. Ya sabemos que podemos crearlos, digamos, no necesariamente tienen que ser sitios web sencillos. De hecho, ustedes, como les digo, el límite ya es su creatividad. Ahora, la pregunta que normalmente me hacen es que si podemos agregarle animaciones Flash a Muse. Y por supuesto, se puede. Yo puedo importar un archivo de Flash, un archivo SWF dentro de Muse sin ningún tipo de problema. Pero deben tener en cuenta lo siguiente. Miren las dos fotos. La foto de la parte superior y la foto de la parte inferior. ¿Quién falta en la parte inferior? Exactamente. Bueno, el chiste en realidad está obsoleto, porque actualmente lo mismo pasaría con el dispositivo Android. Entonces, algo que tienen que tener muy en cuenta es que no deben o no deberían estar utilizando actualmente Flash para web, porque los dispositivos móviles o la gran mayoría de dispositivos móviles actualmente no soportan ese tipo de contenidos. Entonces, si usted hace una página web y le pone un banner en Flash, en el escritorio se ve normalmente, se ve correctamente. En los dispositivos iOS, en ningún dispositivo iOS se va a visualizar ese contenido. Y en los dispositivos Android, por lo menos de un año para acá, o de hecho un poco más, año y medio creo, tampoco se puede visualizar ese contenido. Eso entonces quiere decir que actualmente nosotros no deberíamos utilizar Flash para generar contenido para web. Entonces, algo muy importante, si usas Flash para web actualmente, hay tabla. Hay tabla porque la cantidad de dispositivos móviles con los cuales las personas están accediendo a nuestro sitio web está aumentando a pasos agigantados. Y rápidamente la cantidad de accesos a Internet con dispositivos móviles va a igualar y va a terminar pasando a los accesos a Internet con desktop. Entonces ustedes no pueden decirle al cliente, no, yo le hice eso en Flash y lo único es que no lo van a poder ver en el 30% de dispositivos. No se puede entonces. Lo que nosotros necesitamos hacer entonces actualmente son animaciones HTML5. Hasta hace algunos años, esto se necesitaba hacer solamente mediante código, entonces se necesitaba contratar a alguien para que programara, pero actualmente tenemos también la herramienta Edge Animate. Es una herramienta también muy similar a otras herramientas gráficas de Adobe. Tiene una línea de tiempo también como Flash o como After Effects. Pero lo interesante en este caso es que permite exportar directamente a HTML5 y que se genera de una forma bastante sencilla. Edge Animate tiene, al igual que Flash, digamos como dos caras. Entonces en Flash ustedes recordarán que existían dos tipos de diseñadores que trabajaban con Flash. Los que trabajaban solamente con las herramientas gráficas y los que aprendieron ActionScript. Las personas que aprendieron ActionScript, aparte de que cobraban más, podían hacer elementos muchos más completos. Entonces era casi obligatorio, si usted trabajaba con Flash, conocer de ActionScript. Ahí hay un error ortográfico, me disculpo por ese error. Entonces, nuevamente, si usted trabajaba con Flash y no conocía ActionScript, usted solamente podía hacer elementos dinámicos, elementos que se movieran. Pero si conocía ActionScript, entonces usted era capaz de generar interactividad. Cualquier tipo de interactividad requería entonces que usted utilizara ActionScript. Y exactamente lo mismo pasa actualmente con Edge Animate. Usted puede hacer simplemente animaciones, pero si usted quiere interactividad, entonces usted requiere jQuery. jQuery es el ActionScript del 2013 de aquí en adelante. Ténganlo muy, muy en cuenta. Entonces, ActionScript nos permitió hacer muchas cosas y éramos felices trabajando con ActionScript. Es un lenguaje muy completo. Flash y ActionScript no se ha muerto, sigue muy vivo de hecho porque es una plataforma para desarrollar juegos para dispositivos móviles especialmente.
Si ustedes entran al App Store y miran todos los juegos, los top 100 juegos que hay en el App Store, la gran cantidad o un porcentaje grandísimo de esos juegos están desarrollados con plataforma Flash y muchos están desarrollados con Flash Professional, por supuesto, basados con ActionScript. Entonces, esto no quiere decir que Flash haya muerto, solamente que para la web ha cambiado y nosotros actualmente necesitamos es trabajar con HTML5 y en ese caso, entonces, Edge Animate es lo que necesitamos. Y sí, definitivamente, por más que le huyamos, nosotros necesitamos programar. En este caso, necesitamos por lo menos generar scripts pequeños con jQuery. jQuery es básicamente, por explicarlo de forma, jQuery es una librería de JavaScript, pero para que lo entiendan fácilmente, es una forma cortada de escribir JavaScript. Es mucho más sencillo aprender a trabajar con jQuery que aprender todo el lenguaje de JavaScript. Entonces, a menos que ustedes quieran hacer animaciones muy básicas, animaciones muy sencillas, necesitan conocer un poco de jQuery para que ustedes puedan maximizar esos elementos gráficos que ustedes están creando. Entonces voy a abrir Edge Animate. Aquí tenemos a Edge Animate. Esta es la versión también beta, es la versión pre-release. Es la versión, de hecho, que va a salir pues ya la próxima semana. Y creamos un documento nuevo y esta es la ventana que nosotros tenemos entonces con Edge Animate. Tenemos entonces el stage, muy similar a Flash o After Effects. En la parte izquierda tenemos el panel de propiedades, en la parte derecha el panel de elementos y así sucesivamente. Aquí tenemos unas herramientas. Nuevamente pasa algo similar a Muse, en el sentido de que hay pocas herramientas, pero es el mismo motivo, porque estamos generando es contenido HTML. Y aquí lo que empezamos es a generar ese contenido, simplemente dibujarlo. Dentro de las propiedades cambiamos todas las propiedades de ese elemento, cambiamos el color, etcétera, etcétera. Y empezamos a generar la animación. Las animaciones se pueden generar de diferentes maneras. Yo lo hago con una herramientica que está por aquí en la parte derecha, en la parte inferior, perdón, en la línea de tiempo, que se llama el pin o el toggle pin. Entonces, yo hago un clic y este pin lo que hace es fijar todas las propiedades actuales de este elemento. ¿Cuáles son las propiedades? De propiedades estamos hablando de color, de posición, de rotación, etcétera, etcétera. Voy a arrastrar hacia la parte derecha el cabezal de reproducción. Aquí no tenemos frames como en Flash. Yo arrastro este elemento hacia la parte inferior y estoy cambiando la propiedad de posición, es decir, la propiedad X y Y de este elemento, pero solamente en este tiempo donde se encuentra el cabezal de reproducción. No lo estoy cambiando en el anterior porque para eso hice el pin. El pin lo que hace es fijarlo. Y si presiono barra espaciadora, entonces observen, claro, esta no es la animación más impresionante que ustedes van a ver en el mundo. Aquí les estoy mostrando fácilmente qué es lo que nosotros estamos haciendo con Animate. Ahora ustedes me van a decir, ay, pero solamente para mover una cosa de arriba para abajo. Nuevamente, ustedes son los diseñadores, ustedes son los creativos. Les voy a mostrar algunos ejemplos que yo hago en los diferentes cursos de Edge Animate. De hecho, les voy a mostrar lo que hice para este curso, en este caso, en esta página. Observen que la animación es solamente un desplazamiento del muñequito hacia la parte derecha. Entre otras cosas, yo no soy diseñador, pero ese muñequito es mío, yo lo dibujé. Bonito, ¿no? Y tenemos un fade, es decir, van apareciendo las camiseticas y las... ese Hernán tan malo, ¿cómo que no? Van apareciendo las camiseticas y las pantalonetas em, con un fade. Claro, eso es solamente la animación, pero observen lo que voy a hacer ahora. Entonces, el ejercicio es que yo puedo vestir al muñequito. Entonces voy a ubicarme sobre la camiseta y simplemente lo que hago es un drag y empiezo a arrastrar. Este es un ejercicio muy, muy sencillito de interactividad que yo utilizo en los cursos. Aquí también estamos haciendo un drag, arrastramos y aquí le ponemos la pantalonetica. Y esto se hizo con... recuerden, con Edge Animate. Les voy a mostrar entonces diferentes ejemplos que yo suelo utilizar. A ver. Este es
un ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí tenemos, esto es un ejemplo de interactividad muy sencillo. Aquí me están preguntando cuál es la capital de Colombia. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, Buenos Aires, me va a decir la respuesta es incorrecta. Esto es interactividad, requiere algo de jQuery. Si selecciono Bogotá, entonces me está diciendo la respuesta es correcta. Nuevamente, esto es lo más sencillito que yo puedo realizar. Aquí vamos a hacer un slideshow, o aquí tengo un slideshow supremamente sencillo. Entonces, si coloco el puntero, observen, empiezo a navegar dentro de ese slideshow. Me aparece con el rollover, me aparece el botoncito y permite que yo me desplace hacia la parte de atrás y hacia la parte derecha de este slideshow. Esto en el ejercicio lo hice, en este primer ejercicio lo hice metiendo o integrando las imágenes directamente en Edge, pero yo puedo también hacerlo con una carga dinámica. Acá tengo el ejercicio con carga dinámica, es decir, las imágenes están de forma externa. Pues se ve exactamente igual, ¿no? O sea, se ve también como si estuvieran en el mismo ejemplo anterior, pero la diferencia es que en este caso, si yo necesito reemplazar las imágenes, las reemplazo en esta carpeta y automáticamente las subo al servidor y automáticamente estoy reemplazando todo el contenido. Y por acá tengo un ejemplo que corresponde a un video en YouTube, pero este está hecho dentro de Edge Animate y ese video es totalmente interactivo, yo puedo cambiarlo con botones, etcétera, etcétera. Entonces, con Edge Animate, insisto, se pueden hacer cosas muy completas. Voy a tratar de mostrarles, vamos a ver por acá, ver dónde tengo el ejemplo. Regálenme un minutico que se me perdió un ejemplo que les quiero realizar. Aquí está, el demo de la galería. Voy a mostrarles este ejemplo. Aquí, bueno, esto creo que está hecho con la versión final. Aquí tenemos la versión 2, listo. Entonces, miren este ejemplo. Esta es una galería. Esta es una galería. Si testeo esto dentro del navegador con Control Enter, igual que en Flash, pues la galería automáticamente se está desplazando, pero no es interactiva. Es decir, se está ejecutando de forma automática, pero yo quiero que se ejecute de forma interactiva, es decir, que se ejecute con estos botoncitos que ustedes ven, con el botón de anterior y con el botón de siguiente. Y de esta manera les voy a mostrar cómo se integra entonces el código jQuery o JavaScript dentro de Edge Animate. Lo primero que yo quiero hacer es que cuando yo teste la animación no se ejecute de forma automática, yo quiero que aparezca detenida, básicamente porque quiero controlarla con los botones. Entonces, para lograr eso, yo voy a ir y observen que dentro de la línea de tiempo yo encuentro un botoncito mínimo que dice insertar trigger. Un trigger o un activador es es algo de código que me permite ejecutar una acción. Entonces voy a hacer un clic y observen que me abre esta ventana de triggers desde donde yo voy a crear las diferentes acciones. Entonces, en la parte derecha existen unas acciones ya predefinidas que yo simplemente puedo utilizarlas haciendo un clic. Vamos a hacer entonces un stop. Hago clic en el botón de stop y observen que el código que me genera es sim.stop. Ese sim, si ustedes han trabajado con Flash, es algo equivalente a lo que nosotros manejábamos, por ejemplo, con el dis de Flash. Entonces, con el dis le estábamos diciendo que estábamos trabajando en determinada línea de tiempo. Cuando cierro esta ventana, hay un icono pequeñito que se encuentra dentro de la línea de tiempo, donde se encuentra en este momento el cabezal de reproducción, y lo que está haciendo básicamente, si testeo ahora con Control Enter, es que se quede quieta la animación. Es decir, como colocamos un stop, la línea de tiempo ya se detiene. Ahora yo quiero empezar a trabajar con los botones. Yo quiero que esos botones sean interactivos, porque como detuve la línea de tiempo, entonces ya no hay interactividad. Si selecciono estos botones, yo me doy cuenta a qué elemento corresponde, porque en las propiedades me dice el nombre. Este se llama botón anterior y este se llama botón siguiente. Eso también lo puedo ver en el panel de elementos, que es el panel que está en la parte derecha, y también lo puedo ver en el timeline de la parte inferior. Entonces voy a tomar estos elementos e inicialmente los quiero dejar con 0% de opacidad, los quiero dejar totalmente transparentes. Entonces, en el panel de propiedades voy y tomo esta barra de desplazamiento o ingreso el valor de 0%. Si testeo dentro del navegador, ya no tengo entonces los botones. Los botones ya desaparecieron. Y quiero agregarle entonces interactividad a estos botones. Entonces, aunque no aparecen, esos códigos están dentro de la línea de tiempo.
Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el botón anterior y observen que dentro de la línea de tiempo, en la parte izquierda, hay unas llaves. Hago un clic y me abre una ventana de código, pero adicionalmente me abre también un menú con diferentes eventos, es decir, con diferentes momentos en los cuales yo puedo activar ese código. Y voy a seleccionar, por ejemplo, la opción Mouse Over. O sea, yo quiero hacer un rollover, entonces voy a seleccionar la opción Mouse Over. Aquí tenemos el Mouse Over y el código que voy a escribir es el siguiente. Recuerden que aquí vamos a empezar con sim. Recuerden que esto es el equivalente como al this. Esto se llama un selector dentro de jQuery, sim. Y el pesos y el abre y cierra paréntesis es un selector. Y como su nombre indica, permite seleccionar elementos a los cuales les voy a hacer modificaciones. Entre comillas, como un string, voy a colocar el nombre del elemento que quiero seleccionar. Y el elemento que quiero seleccionar es botón anterior. Entonces, botón-anterior. ¿De dónde saqué ese nombre? Del nombre que tengo en el panel de propiedades, o el nombre que tengo en el panel de elementos, o el nombre que tengo en el panel de la línea de tiempo. Entonces, aquí ya estoy seleccionando botón anterior. Punto. El método CSS. Este es un método que permite cambiar propiedades CSS de un elemento. Y lo que yo hago dentro de ese CSS es escribir la propiedad CSS y el valor CSS que voy a modificar. Entonces, la propiedad que yo quiero cambiar es la propiedad opacity, opacidad. Aquí tengo opacity, dos puntos, y el valor que le voy a dar a la propiedad es el valor de 1. Entonces, miren que ese es un script bien sencillo. Entonces, tenemos sin, recuerden, es como el this, le estamos diciendo, voy a buscar un elemento que está entre la línea de tiempo, punto pesos, abre y cierro paréntesis, que corresponde al selector, lo que voy a seleccionar para modificar, punto CSS, que es un método, es decir, algo que realiza una tarea, y dentro de esos paréntesis del método, encerrados en llaves, voy a tener la propiedad, que en este caso es opacity, y el valor que le vamos a dar a la propiedad. Aquí ya recuerden, lo hemos configurado es con el valor de mouseover o con el evento mouseover. Lo hicimos con el botón anterior, control, y observen que inicialmente, bueno, me aceleré un poquito, voy a refrescar. Aquí no tenemos, observen, refresqué, ahí no tenemos el botón, pero si coloco el puntero sobre esa área, observen que automáticamente abre, o automáticamente se activa, perdón, con ese mouse over. Listo, ya tenemos entonces el mouse over, perfecto. Ahora vamos a decirle que cuando quitemos el puntero, necesito también que se deshabilite esa visualización, es decir, que ese elemento vuelva a la opacidad 0. Entonces voy a copiar este código y voy a agregar otro evento, ya no va a ser mouse over, sino que va a ser mouse out. Es decir, el mouse out es cuando estoy quitando el puntero. Voy a pegar el mismo código para no tener que digitarlo. O sea, lo mismo, estoy seleccionando el botón y estoy cambiando la propiedad opacidad, pero en este caso la propiedad ya no va a ser 1, sino que va a ser 0. Control Enter, no se ve el botón, coloco el puntero encima y ya se ve el botón. Pero cuando quito el puntero, el botón vuelve a desaparecer. Yo sé que en el Connect o en la pantalla ustedes no están viendo el puntero, pero cuando aparece el botón es porque estoy haciendo un rollover y cuando quito el puntero estoy haciendo un rollover. Y vamos ahora sí a agregarle la funcionalidad al botón. La funcionalidad del botón la vamos a agregar con un evento que se llama click. Como este es el botón anterior, entonces yo puedo escribir manualmente el código, pero en la parte derecha tenemos un botón que se llama play reverse, es decir, que ejecute la animación, pero en reversa, hacia atrás. Observen que es la misma sintaxis que les estaba hablando hace un momento, sim, punto, es decir, la línea de tiempo, y el método play reverse, que lo que hace es empezar a animar hacia la parte de atrás. Control Enter. Y aquí tenemos entonces ya la animación que se está desplazando, pero hacia atrás. Por supuesto, lo que haríamos con el botón hacia la derecha es exactamente lo mismo. Es simplemente activar los diferentes eventos para el botón de la derecha, para que aparezca, para que desaparezca, y para que se vaya moviendo la animación hacia la parte derecha y no hacia la parte de atrás como en este botón. En el ejemplo que yo les estaba mostrando hace un momento ¿qué se me hizo? Creo que lo cerré. A ver, lo abro nuevamente. En el ejemplo que les estaba mostrando de vestir al muñequito,
Entonces, yo aquí necesité utilizar otra librería que se llama jQuery UI. Voy a mostrarles el código rápidamente para que lo entiendan. Em, a ver, animate. Vamos a ver si es este. No, es este. Les voy a mostrar rápidamente el código. No lo puedo escribir pues porque me demoraría más. Pero observen el código aquí. La librería que yo necesité, en este caso, es esta librería que es la librería jQuery UI. Simplemente lo que estoy haciendo en este caso es enlazar esa librería, porque para poder utilizar una librería uno tiene que importarla. Y aquí tenemos la función. En la función le estamos diciendo es que cada elemento, que son las tres camisetas y los tres pantalones, tengan una función dragable que permite que automáticamente se ejecute el drag cuando yo presiono y arrastro el botón. Y que cuando suelto el botón también se suelta. Es decir, no tengo que hacer manualmente todo el código, sino que la librería ya tiene una función que hace esto. Y adicionalmente, esto solito funciona solamente para desktop, no funciona para dispositivos touch. Entonces agrego otra librería adicional que da soporte a la función Draggle, pero para dispositivos touch. Es decir, para cualquier tablet o cualquier smartphone. Entonces, esa misma interactividad de arrastrar esas camisetas o esos pantalones también se obtiene, también se puede obtener, pero necesito utilizar esta librería adicional. Estas son algunas páginas de recursos que les puedo ofrecer donde estamos colocando tutoriales permanentemente. La página Adobe Expert, que es la página del grupo de usuarios. La página PS de User, que es la página donde estamos colocando diferentes, normalmente videotutoriales. Y la página expert.co, que es una página ya de recursos de capacitación. Estos ya, bueno, es lo mismo que les compartí anteriormente. Vamos a pasar entonces un momento aquí a preguntas. Entonces, uy, hay preguntas. 224 personas en la sala, con razón estaba lento. Bueno, pues entonces lo primero que tengo que hacer es muchísimas gracias por esa asistencia. 224 personas es bastantes personas. Claro, entre más personas ingresen a la sala, depende de la capacidad que tenga la sala de Connect, pues entonces se pone más o menos lenta. Bueno, ¿cómo les pareció la charla? Ok, voy a detener la grabación y vamos a empezar entonces con las preguntas.